Gente linda, gente hermosa que nos escucha el día de hoy. Qué bueno que estás con nosotros un día más, un episodio más de este Tu Podcast Universidad para Humanos, donde tenemos experiencias, compartimos cosas de la vida, donde traemos gente que de alguna manera está haciendo algo que nos gustaría y podemos aprender desde su perspectiva. El día de hoy tengo un invitado especial. Todos los invitados son especiales, creo yo. Y a todos les digo lo mismo, pero se puede decir que fue mi roomie, mi carnalillo por un buen rato, el buen entrenador Guillermo de la Fuente. Memo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Caleb? Ya no sé hace cuántos años que no platicamos, Ya sé, puro vato, texto ya y, sé. y de, y de vernos, no sé, unos 5 años. Más o menos, vato. Es que la bronca contigo, vato, es que tú te hiciste demasiado internacional, men, y ya no volviste al pueblo Monterrey para con la gente de tu raza. Ya somos Y dos. ya sé, vato. Ahorita antes de empezar a grabar, estábamos hablando de voy a comentar un poquito esto. Yo conozco a Memo. Primero, tú me conoces a mí en la Ciudad de México, Así donde, es. que me viste como por 10 minutos, no sé, y estábamos esperando vuelo para irnos a España y de ahí a Portugal. Y luego ahora sí ya te conozco en Portugal en la escuela. O sea, tú estabas tomando clases para lo que es de entrenador o ser como coach deportivo y yo estaba pues estudiando mi ingeniería. Y resulta, vato, que después yo tengo, donde estoy viviendo, pues está medio loca la señora que me estaba rentando ahí. Y me dice, Suele Memo, pasar. pues acá donde estoy yo hay un cuarto disponible y pues empezamos a vivir juntos en la misma casa. Nunca dormimos juntos en la misma cama, gente, entonces no se preocupen. Pero sí. Memo, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito qué andas haciendo ahorita. ¿Vas llegando a Monterrey? Sí, tengo 2 semanas acá. Antes de eso estuve en Dubái y bueno, ahora analizando, evaluando hacia dónde puedo llevar mi carrera. Bueno, para la gente que no sabe, te estás dedicando o estás siguiendo la carrera de poder ser director técnico de un equipo de fútbol, soccer profesional. Has tenido ya experiencia en España, si mal no recuerdo, China, eh, Georgia o Georgia y ¿dónde más? Pues, ¿dónde nos conocimos? Ah, Portugal. Pero Ah, En Portugal estabas coachando. sí, Ah, esa no me la sabía. Esa no me sí, la sí. sabía. ¿A quién estabas coachando en Portugal? Eh, Estaba en un club semillero de tanto del Sporting como del Benfica, allá Ok. en Lisboa, los dos clubes más importantes de Lisboa y de los Arriba, más arriba el importantes. Sporting. Sí, estaba en un club semillero. Semillero significa que hay jugadores que pasan por mi club antes de llegar al Benfica o al Sporting o que están de préstamo en nuestro club por alguna u otra razón quieren, no sé, darles más minutos. Entonces, primero están en nuestro club y luego se regresan al Sporting o Benfica. O sea, eres como el que recibe las fuerzas básicas de ellos. Sí, 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 o sea, son clubes con convenios. O sea, por ejemplo, el Sporting nos mandaba jugadores Ajá. que te digo, por alguna u otra razón, puede ser por indisciplina, puede ser porque por tema burocrático, que es extranjero y todavía no están listos sus papeles o algo así, o que no hubo espacio suficiente para inscribirlo, pero sí quieren contar con él en un futuro. Entonces lo llevaban a nuestro club y ahí mismo nosotros lo entrenábamos para que no perdiera, obviamente, ritmo. Ok. ¿Y este club jugaba en la liga o? Sí, o sea, a mí me tocó jugar contra Sporting, contra Benfica, obviamente en categorías inferiores. Ok. No, no llegué a estar en primera ya. Y así estuve tanto en un club llamado CAC, Club Atlético Cultural da Pontiña, y el otro se llama Club Atlético da Malveira, que
ambos hacían prácticamente lo mismo. Igual el Club Atlético Malveira lo hacía con otros clubes más cerca Ok. y el CAC lo hacía con Sporting y Benfica. Ok. Ahora, empiezas tu carrera como entrenador, pues en Portugal, Sí. pero eres de México, vato. ¿Cómo llegas a Portugal? Bueno, obviamente vas a ir en avión, pero ¿cómo llegas a Portugal? ¿Por qué te vas a Portugal? Ok, pues a los 15 años tenía esa curiosidad de que yo veía que tenía ciertas capacidades de liderazgo, que reunía a mis compañeros y inscribía equipos, yo era el capitán, yo era el que me ponía en YouTube a ver cómo jugar con fútbol con 7 jugadores. Y ahí me ponía, me centraba, hacía notas y era pues el entrenador del equipo. Él luego también me ponía que estábamos en un torneo y me ponían, pues no tenía nada que hacer y decía, pues voy a ir a las canchas para ver cómo juega nuestro rival. Y me ponía con mi libreta sin saber nada de conceptos de fútbol y así empezaba a escribir eh, los jugadores más importantes, por qué zonas podíamos hacer más peligro, cuáles eran los peores jugadores. Hacía todo eso y ya y luego ya se los comunicaba a mis compañeros y pues ahí me di cuenta que me apasionaba mucho. Después de eso, pues pensé, ¿cómo le voy a hacer? Porque no soy futbolista profesional y muchas personas piensan que por ser futbolista profesional ya, Puedes ya saltar a puede director ser. técnico. Ajá, ajá. O más bien, que no puedes ser entrenador si no fuiste jugador. Muchas personas creen eso. Y me di cuenta que habían entrenadores muy exitosos que no habían sido jugadores profesionales. El más importante, en mi opinión, José Mourinho. Y José Mourinho, es portugués. Después ahí me adentré más y vi más portugueses que no habían sido jugadores profesionales y Ajá. entre ellos aparecía en la lista uno que estaba recién llegado al Santos Laguna, que se llama Pedro Caixinha. Ok. Entonces dije, lo tengo que contactar sí o sí, Caixinha porque hizo un buen trabajo en Santos, ¿no? sí, fue campeón de liga, fue campeón de Copa y de Supercopa. ¿No fue el que le quitó la CONCACAF a Monterrey también? Llegó a la final contra Monterrey, si no mal recuerdo, y la perdió. Ah, ok. Porque hubo como Ganó. 3 finales seguidas Monterrey-Santos en la CONCACAF, me acuerdo mucho de eso. O Sí, semifinales. pues no recuerdo, pero sí recuerdo que hubo uno en el que Monterrey perdió el primer partido, como no sé si 3-0 y el segundo partido Lo ganó, remontó bien machín. ajá, Sí, remontada histórica de Vucetich sí, ante... vatos. Suazo, ah, me acuerdo ese gol de Suazo. ¡Oh! Todavía lo busco en YouTube y lo veo y así me da emoción. Fue muy bueno. Entonces buscas a Caixinha. sí, sí. Y ahora que comentas eso de Suazo, realmente yo creo que, bueno, la adolescencia es crucial para muchas personas y sobre todo, pues porque es el momento en el que vas a escoger cuál, si tienes la oportunidad, obviamente, cuál carrera universitaria deseas o qué profesión deseas realizar. Y, y todo el contexto en Monterrey, por ejemplo, del 2009 al 2015, yo era muy seguidor de Monterrey, de Rayados, y ganaba, 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 ganaba. Yo era muy seguidor del Barcelona, ganaba, ganaba, ganaba. Entonces, pues me Dijiste, el empezó a equipo que le gustar, vaya es el que gana. sí, me empezó a gustar muchísimo más. Y luego campeón olímpico, la selección mexicana campeón olímpica. 2012. Ajá. Entonces,
todo se dio para que me encantara el fútbol. O sea, yo ya tenía una afición, pero ahí cambió de que se incrementó por bastante con todas los méritos deportivos, tanto de la ciudad, de Rayados y Tigres, como de la selección y como de mi club europeo, que en ese entonces era el Barcelona. Y bueno, ahí encontré la pasión Ok. por el fútbol. Después ya nos volvemos con Pedro Caixinha y digo, lo tengo que contactar. Fui a buscarlo en, en el hotel de concentración, iba a jugar Santos contra Tigres y fui a buscarlo en el hotel, pregunté por él y me dijeron, mira, aquí está. Y ya, lo conocí, le dije, yo tengo la intención de ser entrenador de fútbol. ¿Qué me recomiendas para formarme como entrenador? Porque bueno, sabemos que en México, mismo en México en ese entonces eh, había como de los 18 equipos, solo 6 eran entrenadores mexicanos y esos entrenadores mexicanos habían sido futbolistas profesionales. Entonces, bueno, yo tenía claro que La liga no. el estudiar en México, pues no, ¿quién había estudiado en México y había sido entrenador? Ninguno. Entonces dije, por meramente estadística, no me la juego. O sea, tengo que hacer algo diferente. Y él me dijo, vete a estudiar a Portugal, allá hay muy buena formación de entrenadores. Te recomendaría que te pongas allá y empieces allá tu carrera. Y todo sonaba muy coherente y dije, pues le haré caso, él es el experto. Y así fue, así llegué a Portugal. Ok, a la Universidad Europea de Lisboa, de Lisboa, de Lisboa. Que fíjate, a mí me impresionó mucho cuando, porque también fui a la misma universidad contigo, que dice abajo, Escuela del Real Madrid. Sí, Eso para mí fue como que, oh, o sea, ya estamos un pasito más cerca de Cristiano Ronaldo. sí, en ese entonces estaba ahí, Cristiano. Cierto. Pero entonces, te vas a Portugal siguiendo ese sueño. ¿Cuántos años tenías? 10, o sea, cuando conocí a Caixinha, creo que tenía 15, 16 años. Y cuando llegué a Portugal tenía 18. No manches, me estabas bien chiquillo. O sea, yo me acuerdo de verte llegar, me acuerdo que alguna vez te acompañé a tus clases porque para mí era ir a jugar, que iban a hacer de que hoy vamos a estudiar el voleibol, hoy vamos a estudiar básquetbol, pero hacían equipos al final para hacer una reta y yo iba a tomar tu clase nada más porque quería ir a jugar. Pero aprendiste no nada más soccer, aprendiste todos los deportes. Sí, sí, deportes colectivos e individuales. Pero sí el foco era mucho más en el fútbol. Ok. Entonces, ok, te quedas en Portugal, te quedas todavía por un rato ahí estudiando. ¿Qué pasa después? Ok, pues me doy cuenta que al acabar mi universidad no iba a conseguir nada no iba a poder dirigir. O sea, no tenía la licencia para dirigir, a nivel ya más competitivo. Entonces dije, pues cómo le puedo hacer para dirigir y veía que la Federación Portuguesa habían, no sé, 20 espacios para el curso en todo Portugal y estos 20 espacios estaban ocupados por jugadores que eran profesionales. Entonces dije, no tiene mucho sentido, o sea, está muy complicado. Sí, Está muy, muy, muy complicado hacerla aquí y hasta me di cuenta que también mismo sí hay una muy buena educación de portugueses, pero muchos portugueses estudian en Portugal y hacen la licencia de entrenador fuera de Portugal por temas burocráticos. ya. Entonces, eh, yo decido hacer lo mismo, digo, ya aprendí algo en la universidad, aprendí bastantes cosas,
me dieron muy buenas bases, tuve un excelente profesor llamado Luis Vilar y, le aprendí bastante. Entonces dije, pues aquí cierro mi ciclo en Portugal, me voy para España y directo me voy a tener una licencia de entrenador que me va a permitir entrenar. Así como hay licencias de conducir, hay también licencias de entrenador. Ok, Y así como hay licencias de conducir de moto, de carro, de tráiler, en, como en diferentes niveles de conductor. exactamente, como con entrenador también. Hay nivel que puedes dirigir de ciertas edades, luego otras ciertas edades y luego ya profesional, adultos. Entonces, bueno, decidí irme por ahí y a los 3 meses de estar ahí en España me contratan para estar en China. Sí. O sea, pero Trabajé en. agarraste licencia de, ¿qué? De niños. Sí, o sea, el primer nivel me parece que abarca hasta los 18 años en ciertas divisiones y en otras ciertas divisiones ya hasta los 16 o hasta los 15. Realmente no recuerdo cuál es el rango. También es muy variable, cambia mucho eso. ¿Y es muy difícil tener esa licencia? Pues si te esfuerzas en completar eso, pues sí lo puedes sacar adelante. Ya el sobresalir como entrenador, pues ya es otra cosa. Ya esa es bronca tuya. Ujú. Ok, entonces de España te vas a China. Sí, ¿A qué? sí, llego a China con 20 años y es mi primer trabajo formal en el que pues, me pagan boleto de avión, me pagan casa, salario. Las condiciones para esa edad eran muy atractivas y, y realmente fue un paso en el que cambió mucho de lo que yo venía haciendo, porque, por ejemplo, el último club que estuve en Europa en ese entonces era un proyecto surcoreano, que ahí fue donde me llamó la atención el trabajar en Asia. ¿Por qué? Porque habían jugadores con una cultura totalmente diferente en la que ellos se tenían que adaptar un poco a nosotros, porque a la metodología española Ajá. y, pues también trabajamos con traductor y me di cuenta de algo sumamente importante, la comunicación. Que tú por más que tengas claro aquí lo que quieres hacer, es súper fundamental la comunicación. Muchas veces te van a tocar jugadores que no saben tu propio idioma, pero tienes que comunicárselo de alguna manera. No siempre vas a tener el traductor. Entonces dije, bueno, hay algo en el que me tengo que preparar, que es la comunicación no verbal. Allá en China fue mi pan de cada día. O sea, en China tú dirás, bueno, saben hablar inglés. No, realmente casi nadie habla inglés allá. Y me tocó entrenar y al principio tenía traductor, pero también te das cuenta que el traductor, tú le dices algo y se tarda mucho en traducir y eso en cuestión de niños pequeños imposible, te matan. Sí, Pierden la concentración y si pierden la concentración en el primer ejercicio, pierden la concentración en todo el entrenamiento y pierdes liderazgo, pierdes manejo de grupo. ¿Qué tengo que hacer? Aprender lo básico de chino y mejorar en mi comunicación no verbal. fíjate que Entonces, eso me gustaría pasar tantito ahí. Eso es muy interesante. Por ejemplo, yo vivo en Estados Unidos y convivo a veces con gente que no habla inglés. Y una persona me dijo una vez, yo quiero aprender porque no quiero estar sujeto a la interpretación de un traductor. Porque tú puedes estar diciendo algo muy bueno, lo que tú quieras, pero
las palabras que tú estás diciendo no es igual a como un traductor lo va a interpretar al otro idioma. Incluso yo que me considero muy bueno ahorita ya en el inglés, o sea, varios años aquí con esto, aún así sigo batallando porque la cultura, las palabras, cómo lo hago. Ahora imagínate cuando no es tu idioma, cuando es alguien más el que lo está haciendo. Me imagino que el traductor que tenías tenía que procesar la información que le estabas diciendo. A lo mejor no conocía los términos. Y eso es algo muy importante que admiro en los, por ejemplo, voy a hablar de Cristiano Ronaldo. Admiro que Cristiano al país en el que ha estado o a los lugares donde va, trata de aprender el idioma o lo mínimo para poder comunicarse con su afición, con su gente, con sus compañeros, cosa que otros futbolistas no hacen. Y algunos entrenadores también los he visto desarrollarse, mismo Mourinho. Mourinho está también en lo mismo, o sea, Mourinho empieza y habla que como 4 o 5 idiomas. Me imagino que es por lo mismo, porque tienes que convivir con gente de diferentes nacionalidades y ver cómo hacerlo. Ahora en China me imagino que tenías ese conflicto también. Exactamente. En China, pues me daba cuenta que el dinamismo no era el mismo y bueno, pues, también puedes pensar mal y tal vez el traductor no quiere, no es de tu agrado y no quiere que te Te vaya bien. sabotea. Ajá, puede pasar y yo no estaba dispuesto a correr riesgos, entonces aprendí lo básico del chino, lo que me va a salvar para un entrenamiento, las posiciones, los números, eh, palabras para dar intensidad en un ejercicio, palabras para demostrar enojo, eh, palabras para transmitir emociones. Eso siento que es muy importante. Entonces, eso fue lo que me salvó. Con un idioma tan difícil, yo lo que recomendaría sería aprender eso, las palabras que te van a A salvar la vida. transmitir, ajá, y a transmitir las emociones que tú requieres para tu trabajo. No sé si tú te acuerdas, no voy a nombrar a la persona, pero cuando llegamos a Portugal, estábamos tú, otro chavo también de Monterrey y yo, y los tres teníamos la idea de vamos a aprender portugués porque vamos a aprender portugués y sacamos una frase que decía, si aún no falo, no como. O sea, que si no hablo, no como. Eso es lo que teníamos como que en nuestra mentalidad. Pero había una chica en el grupo con nosotros que ella dijo, yo nunca voy a usar el portugués, yo nunca voy a utilizar esto, jamás, no lo quiero aprender. Y tuvimos un problema con nuestras visas. No sé si tú te acuerdas de eso. Tuvimos todos un problema con nuestras Recuérdame. visas, que tuvimos que haz de cuenta que no podíamos renovar la visa pero se nos iba a acabar, entonces tuvimos que ir a las oficinas del gobierno portugués para hablar de que, oye, qué onda con nuestras visas, no sé qué, porque todos íbamos a viajar fuera de Portugal y no Cierto. queríamos andar en la Unión Europea sin el visado. Y esta chica, me acuerdo muy bien que o sea, yo entré a la entrevista con esas personas, ya mascaba el portugués, ya estaba normal, pudimos arreglar, tú arreglaste, el otro chavo arregló, pero esta chava no podía porque la gente no hablaba inglés y ella no hablaba portugués. Y yo me acuerdo mucho que lo disfruté malamente, pero disfruté porque ella dijo, nunca lo voy a utilizar. Y es aquí donde es la importancia de poder aprender un idioma donde quiera que estés, sea el chino, sea el inglés, sea cualquier idioma donde quiera que vayas, porque te va a salvar la vida. Aunque nada más sepas decir de que tengo hambre, tengo frío, tengo miedo, quiero ir al baño, lo más sencillo que puedas con que te comuniques, ya estás del otro lado. O sea, para cualquier cosa que hagas, no nada más pues lo laboral, la vida, vato, la vida en sí mismo. Nunca sabes cómo te vas a topar a un chino en Monterrey que está perdido y lo vas a poder ayudar. Oye, te diré, luego más adelante vamos a llegar ahí, pero en Dubái yo aprendí italiano en mi prepa y lo utilicé en mi entrenamiento. Yo tenía gente que acababa de llegar a Dubái, que era de Italia y que el único idioma que sabía era el italiano, no sabía inglés. Usé mi italiano, lo que aprendí. Usé mi chino, usé mi portugués, usé mi español, usé mi inglés. O sea, todos los idiomas que yo sé, los utilicé en Dubái. Ahí Y, está.
y eso es lo que me comprueba que claro que fue una gran decisión haber aprendido esos idiomas y claro que si aprendo más, lo más seguro es que por mi trabajo los voy a utilizar. O por si viajo, o por si puede pasar muchas cosas y lo necesitas. Obvio, o sea, nada más ponte a pensar que supongamos que llegas a un equipo, no voy a decirte los grandes de Europa, pero un equipo medianamente grande o en la media de cualquier equipo en Europa, no son todas las personas del mismo país. O sea, vas a tener gente que te va a hablar francés, que te va a hablar inglés, que te va a hablar italiano, que te va a hablar español, lo que tú quieras, incluso idiomas africanos que de alguna manera tienes que aprender a comunicarte con ellos. Y vato, teniendo tantos idiomas, un equipo así, ahora aunado con tu experiencia, vas a ser un boom, vato, en cualquier equipo. Eso es innegable. Entonces, los idiomas te van a servir bastante, haciendo que en Dubái te sirvieron bastante todos los idiomas. Eso es admirable, vato, la neta. Entonces, a ver, te vas a China, empiezas a aprender chino, lo básico, empiezas a entrenar niños. ¿Puedes decir el equipo en el que estabas o no es un equipo que mucha gente conozca? No, a ver, es en la ciudad de Shenzhen, que es el sur de China, y, y allá, bueno, frontera con Hong Kong, para que algunos se ubiquen un poco mejor. Ok. Y allá trabajaba en academias privadas. ¿Qué significa eso? Que son, pues, el negocio en el que tú llevas a tu hijo, eh, pagas una mensualidad y Como ahí las tienes. academias que hay de Tigres, Rayados, Chivas, el Cruz Azul en todo México, ¿no? ¿Algo así? Sí, 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 pero a diferencia de eso, también esta academia tenía tratos con el gobierno, Ok. entonces nos mandaban a ciertas escuelas a no solamente entrenar, sino también mejorar la organización que ya tenían. Por ejemplo, en China, en esa época que estuve, hubo un boom de inversión en el fútbol. O sea, el gobierno estaba invirtiendo bastante y el sector privado también. Entonces, lo que provocó es que llegara mucha migración de entrenadores europeos más que nada. Y bueno, a mí no soy europeo, pero Fuiste me considerado cons- como europeo por tu sí, licencia. sí, por mis estudios. Entonces, eh, nosotros capacitábamos también a los entrenadores locales para que mejoraran la manera en la que trabajaban. Y eso era mi trabajo, el entrenar a los niños y entrenar a los entrenadores. Ok. ¿Cuál fue tu, ok, ahorita vamos a salirnos un poquito del tema del fútbol. ¿Cuál fue tu choque cultural con China? Allá hay algo que dicen mucho que la frase es Meyo Weisema. Ok. Significa no preguntes el por qué. Ok. No por qué. Ajá. O sea, yo preguntaba, ¿y por qué esto? ¿Y por qué haces de esta manera esto? Me dio Weisema. Y yo, ¿por qué? O sea, mismo de que, ¿cómo no vas a preguntar el por qué? O sea, ¿cómo vas a hacer las cosas sin pensar por qué las haces? Fue algo un choque muy fuerte para mí, porque Mm. allá hay mucha gente que realmente, y bueno, a ver, no solo en China, muchas partes del mundo, que pasa que hay gente que hace su trabajo, no sabe por qué lo hace, tiene ciertas costumbres, no tiene ese pensamiento crítico que decir, oye, esto tiene sentido, no tiene sentido, lo hago nada más porque lo dicta la sociedad, porque lo dicta ciertas personas. Es un poco triste, ¿no crees? Sí, sí, Porque, sí, sí que lo es. Y en el fútbol ajá. pasa mucho que ves a un jugador de, por ejemplo, China, Corea del Sur, Japón, que muchas veces dices, bueno, ellos qué tienen de cualidades, pues son altamente rápidos, son altamente, tienen
energía todo el tiempo, Ujú. pero les falta mucha creatividad. Porque no tienen individualismo, o sea, ellos nada más es como que lo hago porque para esto nací o para esto fui elegido o algo así. Sí, a ver, en ese tipo de países destaca más los, los deportes individuales. Y recordemos que en China existía la ley de hijo único, Sí, en el que tú podías tener otro hijo, claro que puedes, pero necesitas pagar unos, creo que era más o menos 100,000 pesos, y en ese como tiempo, unos $5,000. sí, y en ese tiempo China no está desarrollado tanto como lo está ahora económicamente, entonces muchas familias no podían tener más de un hijo. ¿Qué era lo que pasaba? Pues el niño está, solo tiene un niño, y ¿qué pasa cuando, tú dime, ¿qué pasa Pues cuando existe una eres hijo obsesión, único? o una mentalidad de que tú estás predestinado para seguir el linaje de nuestra familia, le prestas más, bueno, normalmente le prestarían más atención al hijo, pero también Ujú. hay demasiada exigencia sobre ese niño porque tiene que cumplir las expectativas que todos los hijos que no tuvieron no van a poder cumplir. Eso es lo que quiero pensar que es lo que le estaba pasando. Por ejemplo, tú tienes un hermano que tiene un área, no sé, de marketing, pero tú estás cumpliendo un sueño muy distinto y para tus padres es como que, bueno, cada uno está haciendo su mundo. Mi hermano está enfocado en el punto de negocio familiar, yo estoy enfocado en algo totalmente diferente. Es como que mis papás, bueno, o sea, por cada uno está haciendo, pero si hubieran sido solo uno y la otra, es que hasta donde tengo entendido, la cultura china es como que nuestra familia es así, tú tienes que ser así. De que si yo soy doctor, tú tienes que ser doctor y el mejor doctor. O sea, algo así me imagino que es lo que le estaba pasando a China. Por eso tienen tantas medallas de oro en los Olímpicos y todo eso. Dime tú. Sí, 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 la exigencia es altísima. La exigencia la exigencia y la presión que conlleva es altísima. Entonces, bueno, el miedo a equivocarse está muy presente, y mismo los entrenadores eh, cometían mucho ese error de estar en un ejercicio en el que la probabilidad, a ver, ¿qué es el fútbol? El fútbol, erro- más errores que aciertos muchas veces. Sí. Entonces, vas a perder el balón. Muchas veces vas a perder el balón, vas a hacer un mal control, vas a hacer un mal pase, un mal tiro. Allá, mal pase, ponte a correr, 2 vueltas, mal tiro, 3 lagartijas. Wow. Y dices, así no puedes entrenar. No puedes entrenar, no les puedes Porque poner más no eres un presión. campo militar. No, Y ahora, qué bueno que tocaste ese punto, porque para cualquier aspecto de la vida, el equivocarte es normal, es parte de la vida, es parte del aprendizaje. Si no tienes una presión constante sobre ti que no te deja ser feliz, vato. O sea, si yo tuviera miedo de equivocarme, o sea, no haría este contenido porque voy a hablar mucho y no sé si voy a decir algo que el día de mañana va a ofender a alguien, o a lo mejor ahorita de que, no sé, las sombras aquí no me gustan y está mal, entonces tengo que hacerlo todo perfecto. El error es parte de la vida y es lo que nos enseña a mentalizarnos. Ahora, lo que estoy viendo en lo que tú dices, la cultura china está creando soldados, está creando robots que son incapaces de tener una resiliencia a la vida. Es triste. sí, sí, en ese entonces te digo, esto es la realidad que yo estaba viendo, Ajá. y una realidad que se replicaba en muchos lugares donde yo trabajé de China. Y bueno, ¿qué me toca hacer a mí? Mi parte, mi parte, gestionar un grupo, de enseñarles que el error no, no significa es la derrota. El haber perdido no significa haber sido un perdedor. Eh, Son enseñanzas que tienes que luchar contra ese choque cultural, Ajá. intentar cambiarle la mentalidad al jugador para que tenga la confianza que necesita. Y muchos jugadores
que tuve me lo agradecían y lloraron el día que me fui y me siguen escribiendo y yo me da gusto, por lo menos que en el momento en el que yo lo dirigía, por lo menos eran felices, o sea, no estaban con esas presiones familiares en el campo de fútbol, con eso de que tengo que hacer lo que mis padres me digan o lo que dicte la sociedad, pues por lo menos conmigo eh, Tuvieron libertad. son... Sí, 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 y es algo que aprendí, que por ejemplo, tú vas a clase de matemáticas, a clase de ciencias, historia, etcétera, porque bueno, es una obligación, por ley tienes que asistir a esas clases. Ujú. Y a la hora de fútbol, muchas veces tus padres están pagando para, y tú les dices a tus padres de que, o tú mismo te inscribes, si hay la posibilidad, para estar en una actividad que te gusta. Sí. Entonces, no es lo mismo la atención que ellos me van a dar a mí que la atención que ellos le van a dar a un maestro de matemáticas. O sea, mi atención digo, su atención hacia mí vale bastante. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ser? Es ser responsable ante el mensaje que le voy a dar. Si todos los focos están hacia mí y tengo que ser responsable. Sí, ahora imagínate, ahorita estoy pensando, tienes un equipo de fútbol que como dices, van a fallar pases, van a fallar tiros, van a fallar penales y, y si tienen la mentalidad de tanta presión en ellos, te desmorona el equipo, vato. O sea, la moral del equipo se cae al momento que pierden un partido y al día siguiente ya no quieren ni entrenar porque son un fracaso total. Me imagino, no sé, que esa es la mentalidad con la cual te estabas enfrentando. Sí, sí, sí. Wow, no, es muy triste, muy, muy triste. Entonces, ok, estás en China. ¿Cuánto tiempo te aventaste en China? 1 año, 4 meses. Ok. ¿La cosa más rara que comiste? Ni me lo preguntes porque no lo sé. O sea, No me preguntes. me dieron de todo. Yo, allá es muy común que te inviten a comer todos los platillos en el centro, ni te preguntan qué quieres. Eh, sí me tocó, según yo no lo comí, pero sí me tocó ver perro. Eh, Una vez fui a un restaurante de barbecue y que me gustaba bastante, la verdad. Y veo dog soup. Y dije, bueno, a ver, hot dog pues, no es perro. O sea, sí, una el hot dog salchicha o algo. es un embutido, sí. Ajá. Eh, dije, dog soup, pues, tal vez es lo mismo. O sea, es algo, no sé. No sé por qué. Y luego les pregunto, oye, nada más me- quería ser cuidadoso. ¿Qué es esto? Y me muestran. Y veo un perro como si fuera un cabrito, como si fuera un cabrito. Y, y le dije, no, I'm sorry. Y me tuve que salir. No manches. Sí, 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 me tuve que salir, me dio un poco de asco. Ya nunca volví a ese restaurante. Todas las alitas que las costillas que te comiste eran de perro, quizá. Sí, sí, luego ya me tocó ver en otros restaurantes lo mismo y hay gente que a veces también algo extraño en China, también otro choque cultural es de que te dicen, bueno, en México también pasa, de que aquí es muy tranquilo y luego es de que hay, que hubo 3 muertos en la semana o algo así por violencia. Ahí me decían, no, aquí no se vende perro, no, ¿cómo vas a ver perro en China y todo? Bajo de las escaleras de mi casa y encuentro un restaurante en menos de 50 metros. Encuentro 2 restaurantes que venden perros, o sea, como que
no, no sé, que querían que el país se viera mejor de lo que es la realidad. O no, no lo sé, no lo sé. Bueno, entonces, ok, estás en China, ¿terminas tu contrato ahí o simplemente te ofrecen una mejor oportunidad para moverte? Sí, no, yo mismo ya terminaba mi visado y yo mismo decidí salir. Ellos sí querían que continuara, pero realmente no veía mucho crecimiento. O sea, veía que me podía quedar estancado en lo mismo que estaba haciendo. Me sentía ya con una seguridad de que ya había mejorado lo suficiente y también influyó que un compañero llamado Sven Pierre Rodríguez, él lo conozco desde Interesante nombre. sí, lo conozco, es un colega español, lo conozco desde Portugal. Fuimos a España y fuimos a China juntos. Entonces él también se había salido de China unos meses antes que yo y yo quería continuar con él porque él fue y sigue siendo un mentor para mí. Ok, entonces, ¿a dónde te fuiste? Me fui a España, O sea, regresaste a vol- España, ok. volví a España, sí, sí, sí. Ahora a una diferente ciudad llamada Sevilla, Hermoso Sevilla. donde sí, donde disfruté bastante, continué con mis estudios como entrenador y bueno, también colaborando ahora ya no en un club semillero del Betis y del Benfica, digo El del Sporting, Benfica y del Sporting, ahora a un club semillero del Betis y del Sevilla. ok. Sevilla, que es campeón de la Europa League cada Sí. año. Me tocó muchas veces que me toca eso, o sea, estuve en Lisboa y Benfica no sé cuánto tiempo No, el Sporting, campeonatos porque, seguidos. porque el Benfica venía ganando, ganando, ganando y luego el Sporting les ganó. Bueno, Bueno, ahora anyways. sí, sí. Así me ha tocado. Estuve en China y el club de esa ciudad ascendió. Estuve en Sevilla, que quedó campeón de Europa. Estuve en Madrid, quedó campeón de la Champions. Vuelvo de vacaciones a Monterrey en diciembre y Tigres queda campeón. Hay algo que tengo ahí. Llega a México cuando sea el tiempo del Mundial, a ver si la selección pasa. Pues ahora que regresé a Monterrey, pues Tigres campeón. Sí, eso es lo que pasó. Entonces, ok, te vas a España, ahora estás trabajando para el Betis y el Sevilla, que ya son clubes, al menos por ejemplo, el Sevilla ya es un club de otro nivel. El Betis Sí. entiendo que es un club por el cual pasan jugadores que están en desarrollo de algunos otros clubes y luego ya de ahí, pues, o sea, el Betis va a sonar feo, un respeto para toda la gente del Betis, pero, o sea, es un club que no va a destacar nunca para buscar el campeonato, pero va a hacer negocio con jugadores de préstamo o desarrollando los talentos de equipos más grandes. Pues fíjate que ha cambiado un poco la situación. Ahora el Betis está compitiendo puestos de Europa, o sea, está en cuarto lugar, tercer lugar. O sea, ya el Betis por lo menos los últimos 3 años, ya ha superado las expectativas. Ok. Y, y eso pues, es algo muy bueno. Puedes decirles parte de Pero mi trabajo. también es lo que tú mencionas, o sea, hay mucho jugador que llega primero al Betis y del Betis se va al Real Madrid o Barcelona o ya sea un equipo importante de Europa, como Manchester City, Chelsea. Ok, ya. Pregunta random, pero ¿te ha tocado ahorita un jugador que tú hayas entrenado que esté buscando primera ya? O sea, que esté en esos niveles. Pues en, en Portugal, en el club donde yo estaba, el Semillero, hacían un torneo internacional. Y en ese torneo internacional participaron gente como Cristiano Ronaldo,
eh, cantidad de gente importante en el fútbol ha participado en ese torneo y a mí Ujú. me tocó estar como delegado del Olympique de Lyon. Ok. Entonces, yo estuve toda una semana con ellos viendo cómo trabajaban, incluso durmiendo con ellos, todo, todo. Las 24 horas y todos los días de la semana. Entonces, ahí cl- el Olympique de Lyon es de los clubes más importantes del mundo a nivel academia, a nivel fuerzas básicas. Ellos eh, te llevan a jugadores a primera división y a muy buenos equipos. De hecho, el Balón de Oro, Karim Benzema, Sí. viene de la academia del Olympique de Lyon. Y ahora que ya pasaron, eso fue en el 2016 me parece, o 2017, Ujú. y ahora ya algunos de ellos están en primera división. Hay uno que festejó un gol conmigo, lateral izquierdo, que ahora juega en el Basilea de Suiza Ok. y que jugó Europa League con el primer equipo del Olympique de Lyon. Entonces, pues si hay algunos y yo espero que hayan más. Eso está muy padre. Entonces vamos a verlo un poquito. Llegas a España, estás ahora en este semillero. ¿Cuánto tiempo te quedas ahí? ¿Qué es algo importante o interesante que hayas vivido en ese tiempo? Pues también mi preparación a un mundo un poquito distinto, que es el mundo de análisis deportivo. Ujú. Tomé un curso de analista táctico y ahí pues aprendí eh, cómo hacer reportes, cómo involucrar más la tecnología dentro de un equipo de fútbol y la importancia de los datos y del análisis profundo de la buena interpretación, que es lo más O importante sea, en mi lo que opinión. hacía el Memo de 14, 15 años yendo a visualizar a los jugadores de su equipo rival, ahora lo estás haciendo de una manera profesional y con más herramientas, básicamente. Exactamente, exactamente. Donde compartí ponencias con gente súper importante en el medio, Ajá. como Juan Carlos Unzúe, que fue analista de Pep Guardiola en el Barcelona. Ujú. Tuve también analistas del Sevilla, del Boca Juniors, de Estados Unidos también, de clubes tanto de Portugal, de España. Eh, Tuve bastante buena preparación y ahora es algo que a mí no me apasiona tanto, pero sí considero sumamente importante a la hora de trabajar el conocer a tu propio equipo objetivamente y conocer al rival objetivamente. Hay una película, de hecho, de esto, no sé si la has visto, creo que se llama Mon- Moneyball. Money Game, Moneyball. Moneyball, sí, Moneyball, con Brad Pitt, y que tiene a un analista que le checa todos los jugadores y lo hace por estadísticas y etcétera. Y Sí, es que a la gente antes no le importaban las estadísticas, pensaban que el puro talento era lo importante y a veces cuando empiezas a ver los números fríos te das cuenta que un jugador es mejor que el otro. Va a sonar muy tonto, pero me gusta jugar FIFA sí. y a veces, no sé, voy a mi escuela de fuerzas básicas y veo a un jugador que dice, tiene potencial de 95%, pero su rendimiento ahorita es de 35% y tiene 17 años. Digo, no va a llegar nunca al 95%, pero tengo un jugador que el potencial es 88, tiene 15 años, pero ahorita ya tiene 62%. Entonces, obviamente voy a agarrar a este jugador que no va a llegar al 95, pero en promedio tiene una mejor estadística que el que tiene mucha promesa. Y eso te infla los números para jugadores que a veces los ven como una gran promesa, pero cuando los pones en las estadísticas, en números fríos, pues no son tan buenos jugadores. Y para esto tenemos muchos, como ejemplo, jugadores que quisieron inflar.
Pues bueno, eso, pues, a ver, siempre la interpretación, o sea, no es lo mismo que, y lo estaba comentando hoy, hoy en la mañana me junté con un chico que trabajó 5 años en Tigres en inteligencia deportiva Ujú. y yo le estaba comentando eso, que, a ver, que, que hay mucho talento en África, pero a veces los datos nos pueden decir, ah, eh, la eficacia de los pases de él es de un 70% y lo comparamos con un jugador europeo y dice un jugador español, pongamos. La eficacia de los pases es de un 90%. Y bueno, ¿qué te dice? Que bueno, los dos tal vez son la misma posición, medio centro, que en esas dos posiciones se genera muchos pases y es muy importante retener el balón, tener la posición del balón, no perderla, porque es una zona donde si la pierdes muy, muy peligroso. Entonces, bueno eh, tú ves esos números, te vas por el español, ¿no? Pe- Aunque habría que ver el nivel de la liga también. uno, una cosa es eso, y otra cosa, los campos, que en Europa hay campos que parecen una alfombra, y en África, en Cualquier muchos país. países Ajá. de África hay campos que están así, 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 y pues a ver, ¿cómo vas a dar un buen pase ahí? Sí, o sea, no vas a jugar no vas a ir a jugar al Estadio de Monterrey y decir, completé 100 pases a ir a jugar al Río Santa Catarina o a un vado y decir, bueno, Ujú. completé 30 pases. Pues sí, pero las complicaciones son diferentes. Eso es muy entendible y qué bueno que lo mencionas. Entonces, Sí, hay ajá. hay cuestión de variables que tienes que considerar al hacer un análisis y por eso yo veo mucho aquí en México, por ejemplo, que el nivel de analistas no llega a ser tan profundo y eso te lo digo que yo he hablado con gente que ha estado en de los clubes más importantes de México y yo lo noto que les falta profundidad en el análisis. ¿Por qué? Porque ellos ven el fútbol mucho de números o ven una jugada, pero mm, no tienen la visión El ojo de clínico. del entrenador. O sea, están viendo solo esta parte y si te pones a interpretar y conoces más cosas, más temas, no solamente los datos, sino también aprendes cosas de psicología, aprendes cosas de preparación física, aprendes cosas obviamente, de entrenador, pues ya el panorama se abre de una manera gigantesca y eso lo que permite dar la profundidad en el análisis, que muchas veces lamentablemente, pues aquí yo he visto que les falta profundidad. Eh, bueno, esa parte yo la desconozco totalmente. Con la parte de mi ingeniería te puedo decir que a veces para poder resolver un problema tienes que hacer un análisis multivariable y estás considerando 50 variables y tienes que experimentar con todas para entender cuál es la que te está afectando. Me imagino, o quiero entender que es algo así lo que haces. O sea, consideras muchas cosas para ver qué le falta a este jugador o qué cualidades en realidad tiene, o sea, poder detallar un poquito más como su persona, no nada más en el campo, sino en su forma de pensar, qué es lo podemos poner en esa comparación, o sea, no vamos a comparar la mentalidad de China con la mentalidad de España de un jugador, son muy diferentes, que Ujú. me imagino que todo eso lo tienes que considerar. Entonces, empiezas a tener este estudio de análisis para el fútbol, te quedas en España un buen rato, sigues en este club y de ahí, ¿qué onda? De ahí pasó un tiempo, empieza la pandemia, ya el curso que estaba haciendo presencial, que me encantaba que fuese presencial, pasó a ser online.
y dije, bueno, pues voy a Monterrey, donde está mi familia, y voy a continuar con el curso allá. Y es lo que hice. Siguió un poco la pandemia, pues duró mucho, más de lo que nosotros esperábamos. Sí. Y, y me toca hablar con mi amigo Pierre y me dice, mira, voy a Georgia porque tengo contactos ahí y te arriesgas a venir conmigo y porque estoy cercano de conseguir un club. Y le dije, por supuesto, o sea, él es mi mentor y voy a donde me digas para seguir mejorando, seguir en el ruedo y Georgia me parecía un país interesante. Que mucha gente no sabe ni que existe un país que se llama Georgia o Georgia. No sabe mucha gente. Exacto, ni yo sabía. Men, yo me acuerdo cuando me contaste que te ibas a ir para allá. Yo pensé que te ibas a ir a Georgia, aquí donde está Atlanta. O sea, yo Sí, dije, ah, pues va para Estados Unidos. Le me dijiste, no, vato, es un país. Y yo, ah, ok, ¿dónde está? Asia, no, está en Europa. Así es Europa, ¿verdad? Sí, sí, es el caucásico, digo, Cáucaso. sí, 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 Entonces, sí. perdón. Digo, no manches, o sea, yo no sabía que existía ese país. Nunca lo había escuchado hasta que tú te fuiste para allá. Y hace poco me tocó conocer a una persona de ahí. Entonces, medio raro. Entonces, ¿te vas a Georgia o Georgia? ¿Cómo lo pronuncias? En español, Georgia. Okay. Entonces, te vas para allá, hablan georgiano, Ujú. georgian, y también te tienes que aprender el idioma o ahí te fuiste con el puro español. Mira, aprendí, mira, es que estuve muy poco tiempo realmente y el idioma georgiano, o sea, no tuve tanto tiempo como para aprenderlo. tam- y bueno, a ver, también el georgiano solamente se habla ahí. Si, Sí, si mi idea era quedarme más tiempo ahí, por supuesto que lo estudiaba más a profundidad, pero, pero no era la con el tirada. poco tiempo, con el poco tiempo que estuve, no pude aprender muchas palabras. Sí aprendí Ah, algunos. ahora, hay un tema ahí en Georgia que creo yo es uno de tus episodios más oscuros o más tristes y frustrantes como con tu experiencia en diferentes países. Sí, Te pregunté si podías hablar de eso. Entonces, recibiste un balazo. así Recibiste. es. Men, lo que no te pasó en México, lo que no te pasó en China, te vino a pasar en Georgia. ¿Cómo estuvo? Eh, Exacto, exacto. Sí, esa es la razón por la cual pude estar muy poco tiempo en convivencia con la gente y en mi trabajo. ¿Por qué? Porque fue un loco, así como pasa lamentablemente un poco frecuentemente en Estados Unidos, que hay gente en la calle loca y o que en ese día no sé, tuvo un ataque de ira y casualmente tenía una pistola. En este caso fue un cóctel de variables. Primero, empezaba la guerra de Rusia. Entonces había como que desde que empezó la guerra de Rusia y Ucrania hubo mucho propaganda en contra de rusos. Los restaurantes decían de que no se permitía hablar ruso, y eso que era como la segunda lengua de allá. Y, y, y así, y así había mucho odio, literalmente odio A los a los rusos. rusos, sí. Y entonces, bueno, eso es una. Después, alcohol y después armas. Y después, unas mujeres rusas que estaban pasando cerca de él. Él empieza a gritar en la calle, él me refiero a la persona que me Sí, sí, sí. disparó, y,
empieza a gritar y yo le digo a mi esposa, estábamos caminando, era un lugar muy, muy, muy turístico, suponiendo en Monterrey como la Macroplaza, un domingo a las 6 de la tarde, no, no es de que sábado a la noche, Sí, o sea, no estás en un no, horario peligroso. exacto, exacto, y se supone que era de las ciudades más seguras de Europa. Pues bueno, le digo a mi esposa, lo vemos de lejos, le digo, hay que voltearnos, doy 2 pasos, ¡pum! Suena, me revienta el oído y escucho ti y luego intento moverme, puedo dar 2 pasos también y me desbalanceo. No, no sabía qué estaba pasando, me, pero sí sabía, sí tenía el presentimiento que había sido él, el causante. Bueno, no tenía presentimiento, estaba seguro que era él el causante. Entonces, voy, me escondo, nos refugiamos un poco en un carro y luego pasa un taxi prim y intento ingresar, no me deja, no nos deja ingresar. Y digo, bueno, ya. Camino de suerte enfrente había una farmacia. Y ahí me curan rápido, llaman la ambulancia y me operan. Tuve 2 operaciones. De momento el seguro pagó algo, pero de momento he recibido 0 pesos de, de esta persona, de mi agresor. Lo metieron a la cárcel. Eh, Ahora no sé, publica cada soncera en Facebook. O sea, yo Lo me imagino que agregaste. ya. No, pero lo tengo Oh. vigilado. Y, y bueno, pues yo me imagino que no sigue en prisión. No, pues, o sea, no creo que tengan Facebook en prisión. Entonces, ok, te toca vivir esta experiencia muy complicada. Te llevan al hospital, te hacen las cirugías. Tienes que quedarte, obviamente, todo el tiempo de recuperación en Georgia. Ya no puedes Mm, trabajar. no. Ah, no sé. Bueno, Ajá. no puedo trabajar en el fútbol, pero la semana de la operación ya estaba trabajando tenía mi negocio de que tenía una dark kitchen aquí en Monterrey Ajá. y yo la estaba manejando remotamente, viendo, pues había contratado un chef, estaba en Monterrey y bueno, pues estaba al pendiente de todo y también estaba también trabajando en ese entonces estaba trabajando en marketing también y no pude pausar lo que yo hubiera querido. Ok. Entonces, de Georgia te recuperas. Obviamente, yo me acuerdo que hasta hubo notas de que entrenador mexicano es balaceado en Europa. O sea, hubo un montón de pequeñas notas de blogs, de periódicos donde salió tu cara, man. Y me acuerdo que Sí, te mandé un mensaje que, ¿qué pasó, vato? ¿Qué pedo? Y pues ya me contaste lo que ha pasado. ¿Cómo te recibió la prensa o cómo recibiste todo ese movimiento alrededor de ti? pues bueno, yo pensé que podía hacer una presión también para las autoridades mexicanas, que en ese entonces, en ese lugar, en Georgia, se encarga la embajada de México en Turquía. Y bueno, hizo algo de presión, pero realmente de ayuda recibida por ellos fue casi nula. Porque me acuerdo que me Hasta dijiste, me de contaste momento nula. que no te, o sea, cuando estabas pasando todo este proceso y que tuviste que declarar, no te llevaron traductor, o sea, no hubo quien te estuviera apoyando, ni tanto el gobierno georgiano ni como el mexicano. Eso fue más estresante que el mismo disparo, realmente. Y yo ya me lo estaba oliendo. O sea, ya con tantas cosas que han pasado y que ya
me he hecho un experto en oler situaciones, en qué va a pasar después. O sea, durante la operación, antes de la operación, ya estaba pensando, necesito un abogado para esto y todo. Y todos me decían, no, tranquilo, tranquilo. Acaba la operación, llega la policía, o sea, todo anestesiado, y me empiezan a presionar, presionar, presionar. Y así alguien, un policía mediocre, tenía el anillo y así contra la mesa de que, eh, de que tienes que firmar, tienes que firmar. Y yo, no. O sea, yo por más mal psicológicamente que pueda estar y todo, a mí no me van a ver la cara no se van a aprovechar de mí, Ajá. realmente. Entonces dije, bueno, no, no, o sea, no te voy a firmar. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho a que me traduzcan las cosas como son. Yo, a ver, somos mexicanos, tenemos un poco de picardía, sabemos lo que es la corrupción. Sabemos lo que es la corrupción, sabemos qué son los malos tratos, los malos manejos, los Sí. mediocres, y, y pues ya me la solía. O sea, lo que me habían hecho para firmar era un carpetazo. Era para cerrar nada más de que, sí, te pegó, pero no presentó cargos o lo que sea. Sí, algo así, algo así. Entonces contraté a la abogada y me dice, no, con esto ni lo van a meter a prisión. Ok. O sea, era como algo de que, fue un accidente que se le cayó la pistola y que mágicamente que mágicamente casi me quita la vida, pero se le cayó, fue un accidente. O sea, no, Bueno, no se vale, no se vale. y como Entonces, dices, pues, se la vi a veces en algunos países, como en el ujú, nuestro, la neta. sí, sí, sí. Entonces, ok, te pasa toda esa situación, estás en Georgia y de ahí te mueves. ¿Ahora para dónde? Bueno, estuve en México unos como 2 meses, solo sé. Y yo ya estaba en una etapa de que, pues estuve como 4 años trabajando en marketing y haciendo fútbol a la par. ¿Por qué? Porque, bueno, en Portugal los ingresos y en Georgia los ingresos no dan para poder vivir del fútbol. En China sí daban. Y yo ya estaba muy frustrado de que quería ya volver al ruedo, volver a trabajar en el full time, en el fútbol full time, tiempo completo. Entonces, eh, me propuse, yo le dije a mi novia en ese entonces, ahora es mi esposa, voy a conseguir trabajo para cuando sean mis vacaciones laborales en diciembre, enero, Ujú. pueda ir a viajar, aceptar, ver el trabajo y ya salirme del trabajo en el que estaba, remoto. Y así fue. El último, el, el penúltimo día de trabajo de mi entrega de trabajo, tuve una entrevista de trabajo y esa misma noche me contratan. O sea, tuve la entrevista, les gustó bastante lo que yo proponía, mi carrera de entrenador. Me dan el contrato online, firmo y me dicen, nos vemos aquí el 2 de enero. Era un 23 de diciembre, algo así. El 24 ya, este, el 24 pues trabajo, era mi último día de trabajo de ese trabajo y vacaciones. Entonces, ¿qué hago en las vacaciones? Pues preparar Maletas. todo para el viaje, maletas. Entonces, también me casé. Yo dije, yo quiero ir casado para allá, entonces le pido matrimonio a mi esposa, hicimos una boda express, todo salió Eso es mejor de todo, lo que hasta yo también. esperábamos. Así es, ya estamos en otro paso.
Ya, de nuestra vato. vida. Y así fue. Volamos el 30 de diciembre, o sea, nos casamos, la entrevista fue el 23 de diciembre, nos casamos el 27 de diciembre, volamos el 30 de diciembre. Llegamos el 1 de enero y el 2 de enero a trabajar No manches. ¿Y a dónde te fuiste? a Dubái. A Dubái. ¿Y en Dubái todavía sigues trabajando ahorita ahí? Ahora acabó la temporada, estoy en Monterrey de vacaciones, tengo las puertas abiertas para volver, pero le quiero dar otro rumbo a mi carrera. Ya pues siento que el ámbito de las academias puedo destacar. Me gusta, algo me gusta, pero no me obsesiona. ¿Qué me obsesiona? El fútbol de alto rendimiento, el fútbol competitivo, el competir para ganar trofeos. Eso es lo que realmente a mí me obsesiona. Y el poder tener un grupo de trabajo serio, pagado, los jugadores que tengan un compromiso, un contrato de por medio que para sacar el mayor rendimiento posible con el tiempo que me dan. O sea, entre más serio, mejor. Sí. Y yo hacia a los 15 años, yo me veía, pues yo veía que ese era mi sueño y ahora a mis 26 años, 11 años después, pues es a donde quiero redirigir mi carrera. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? Clubes profesionales en donde tal vez voy a sacrificar lo económico por lo deportivo, porque sí que es verdad que pues ya estoy casado, tal vez en 2, 3 años tengamos hijos y, Y pues y tienes que ver por el bien no, de tu familia y no te vas a poder arriesgar como ahorita. exacto, me tengo que arriesgar ahora para poder crecer. Sí. Y es muy... ¿Algún equipo en el cual te gustaría? O sea, un equipo que digas, a ese club me gustaría dirigirlo. Pues evidentemente a los clubes más grandes de Europa. A largo plazo es mi tirada. O sea, que quiero llegar al máximo nivel del fútbol, sea donde sea. Si en 10 años el máximo nivel está en Estados Unidos, ahí quiero estar. Si es en Arabia Saudita, allá quiero estar. Que antes de empezar eso estábamos hablando de lo que está pasando en Arabia Saudita, que están jalando a las estrellas a su liga, están invirtiéndole demasiado dinero y creo que hasta cierto punto tienen un recurso ilimitado de dinero. No sé cómo veas eso, ¿crees que vaya a afectar el fútbol en Europa? Bueno, a ver, que, que empiezan a decir que afecta cosas y bueno. A veces eso pasa, que los británicos o algunos europeos piensan que ellos son los dueños del fútbol, entonces eh, si un país se mete a hacer fuertes inversiones, pues está inmoral, pero bueno, ellos lo han hecho toda la vida. A ver, eh, yo pienso que Arabia Saudita puede hacer un gran trabajo. Realmente gran cantidad del mundo es musulmán, entonces el choque cultural no va a ser muy alto. Benzema es de Algeria, es musulmán, conoce un poco bueno, no es que conozca un poco, vive esa cultura. Sí. Entonces, el choque cultural no es tan grande. Y así, nosotros que somos del occidente, pues la cantidad de musulmanes obviamente es menor, Sí, acá el cristianismo y el pero, catolicismo son la norma. ajá, entonces por eso se nos hace raro Arabia Saudita, pero, o sea, tú pones a ver la selección de Francia, cuánta gente Sí. hay de musulmana, entonces, o de origen árabe, en España, cuánta gente de Marruecos hay, y pues bueno, a ver, que tienen mucha calidad
y que no va a ser choque cultural para muchos de ellos y que tal vez el dinero que les vaya a dar vaya a ser que les importe cero el choque cultural. Obvio. Entonces, por mí, qué bien que lo hagan, qué bien que le metan dinero al fútbol. Pues ganamos todos, los jugadores, los entrenadores, la gente, mayor espectáculo allá. Más oportunidades de trabajo para ti, Sí, 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 para todos. ¿sí? Ahora, hay un tema que en lo personal no me gusta mucho, porque a veces es como que, pero teniendo a una persona con tu experiencia, con tu carrera, la selección mexicana, vato. O sea, Ujú. ha tenido momentos donde brilla, ha tenido momentos donde tiene muy buenos jugadores, estrellas que brillan demasiado en sus clubes, y ha tenido otros momentos donde no dan una, donde todo el mundo los odia, pero al mismo tiempo tiene las ilusiones puestas en ellos. ¿Cómo has visto la selección mexicana? ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves el futuro del fútbol mexicano? ¿Qué piensas al respecto? Ok, bueno, el problema así, o alguno de los problemas, las raíces, eh, yo siento que sí hay cosas que se pueden cambiar de un día para el otro, porque muchos empiezan a decir con la excusa de que no, esto es un problema de años, eso es un problema que no puede no se puede cambiar, siempre vamos a hacer igual, pero no, hay cosas que se pueden cambiar del un día para el otro. Yo, por ejemplo, en Estados Unidos. Yo quisiera trabajar en un equipo de Estados Unidos, voy a buscar, hay una bolsa de trabajo de fútbol de la MLS, donde puedes encontrar trabajos como entrenador, como analista, fisioterapeuta, médico, marketing, etcétera, y están abiertos a todo el público. En México, para para contactar a un club un equipo de cuarta división o de tercera división que estén de los últimos lugares, parece misión imposible. Parece misión imposible contactar para presentar un proyecto y decirles, yo quiero ser entrenador y te propongo esto, esto y esto. No, no puede ser que necesitemos tantas palancas para poder entrar en un equipo de fútbol, para poder acercarse a un director deportivo que se supone que él es el que se encarga de, de gestionar De que el área crezca el deportiva. club. Ujú, sí, sí, sí. Del que va a ser alguien de recursos humanos fundamental, tanto de jugadores, de entrenadores, de staff. ¿Cómo puede ser misión imposible contactarlos? Y te lo digo de verdad, que intenté contactar a alguien de un club de tercera división en México y es más fácil contactar uno de primera división de Europa que a ellos. Ahí te habla mucho de la mentalidad también. O sea, lamentablemente creo que como mexicanos a veces tenemos un ego que se refleja en el miedo a perder nuestra posición, a perder a lo mejor cierta opulencia, no sé cómo explicarlo, pero es como que no quiero que nadie más venga y tome el lugar que yo tengo ahorita, o que el lugar que le puedo dar a mi camarada no se lo voy a dar a alguien que va a hacer la diferencia. Sí, hay un nepotismo y una mediocridad impresionante. ¿Cómo se puede resolver? Soy el presidente entiendo que es una. Entiendo que son empresas, o sea, entiendo que es algo privado, pero bueno, también en eso privado, la Federación de Fútbol Mexicano también puede actuar y ya ha actuado y ya ha hecho cosas que a los clubes, a muchos dueños de clubes no les gusta. Y algo que yo pondría como regla es, eh, tú vas a poner los puestos abiertos para que la gente pueda presentar su ¿Solicitud? currículum, ya,
ajá, su solicitud de empleo. O sea, yo acabo de ver la selección de Bélgica, lo puso en LinkedIn, este, para que tú puedas enviar tu currículum para ser el entrenador de la selección de Bélgica o de la selección de Bélgica sub-18 o también del Mónaco acabo de ver para analista. O sea, son convocatorias abiertas que, a ver, obviamente va a haber alguien de recursos humanos y va a filtrar. Sí, obviamente. Sí, Pero no te y quita la idea de que es público, o sea, que tienes la oportunidad. sí, sí, sí. Y bueno, yo esperaría que se haga eso y que además de eso, los clubes te escuchen, o sea, escuchen el proyecto, que te den un cierto número de tiempo, pero se tomen el tiempo para escuchar propuestas, escuchar gente capaz, escuchar a gente pues estudiosa, capaz y trabajadora que Bueno, lo puede lograr. porque también a veces tenemos la idea de que, ok, traigo un director técnico nuevo, pero si no ganó los primeros 3 partidos, córrelo a la fregada. ¿Qué fue lo que le pasó a Vucetich con la selección? Le Sí, dieron 2 partidos, uno lo empató y el otro lo ganó. Oh, no, queríamos que ganara los dos. Bye. sí, Me sí, explico. sí. O sea, esa es la misma también mentalidad de que si no ganas, no eres bueno. Cuando la gente no entiende que es un proyecto que se tiene que mentalizar al jugador, tienes que conocerlos, tienes que trabajar con ellos, tanto física como mentalmente, y es un proceso. La gente no lo Sí, entiende, vato. O sea, y lo veo otra vez desde mi punto industrial. A veces contratas a un gerente nuevo y si el gerente no te está levantando la producción en un 50% para el siguiente mes, ya estás diciendo, ¿sabes qué? Lo voy a correr. Y no es ujú. así, vato. O sea, no son tacos que agarras las cosas y lo armas y ya está. Es un proceso. Sí, sí, sí. Mira, cuando deja de haber ese nepotismo, ese amiguismo, ese contratar a la persona más mediocre en tu puesto más importante, eh, cuando deja de haber eso, yo ahí voy a confiar un poquito más en la selección mexicana. ¿Por qué? Porque también veo gente desastrosa en fuerzas básicas y luego empiezan a decir de que no, hacemos un buen trabajo en fuerzas básicas. Oye, mm, que nuestros jugadores destaquen en fuerzas básicas muchas veces no significa que estemos haciendo un buen proceso en fuerzas básicas. Tal vez se le está enseñando a los 15 a los 15 años o los 12 años a ganar cuando en vez de estar tan preocupados por los campeonatos en esas fuerzas básicas, tal vez necesitamos estar preocupados por las enseñanzas, por los conceptos que le vamos a enseñar a esos jóvenes. O sea, eh, yo El le ejemplo, tengo muy poca, muy poca fe porque sé cómo se trabaja, que puede tener mucha suerte y ser campeón por X o Y, sí puede pasar, lo veo muy difícil hasta que cambien ese nepotismo que hay ahora. que el ejemplo más grande que tenemos para eso es, por ejemplo, la selección de, creo que fue 2005, 2017, no, 2005, la selección sub-17, las 2 generaciones que agarró el Potro Gutiérrez, que las llevó a ser campeonas del mundo. Pero de Ujú, esos jugadores de sub-17, ninguno de los del Potro destacó a nivel mayor. O sea, ninguno es como que digas, ah, Carlos Fierro ahorita es el referente de la selección mexicana. ¿Quién es la Momia Gómez? Que el vato sí. ya ni juega. O sea, a sus 28 años, 25 años ya no juega. Ah, de El los pollo jugadores. briseño es el único, Pollo de los Briseño. únicos. Pero el pollo briseño, o sea, tampoco ahorita está en un nivel que digas, me lo voy a llevar a Europa y va a ser de los mejores del mundo. O sea, No. el único jugador que yo he visto mexicano que creció en sub-17, campeón del mundo y destacó a nivel mundial, Carlos Vela, que Ajá. me encanta cómo lo nombran a él como la estrella que no quiso brillar. Y él mismo lo ha dicho, para mí el fútbol es un trabajo, a mí no me gusta. Es el único.
Sí, a ver, que hubo dos generaciones, en Perú 2005 y Ajá, en México 2011, me parece. ajá. Y Ambas, luego el Potro tuvo la, otra. no, el Potro tuvo el del 2011, Chucho Ramírez 2005. Ah, ok. Y la del Chucho sí pegó bastante bien. Pues hubo Héctor Moreno, eh, Carlos Vela, Giovanni Dos Santos, eh, ¿quién más? Pues se me escapan varios, Sí, pero sí, 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 más de 7 que sí, sí que destacaron. pegaron, ok. Ajá. Del Potro, muy, muy pocos. O sea, el Pollo Briseño, pero no está en la selección mexicana. Que está en la selección mexicana de esa selección. Ahora, creo que, creo que ninguno. Creo que ninguno. O sea, y eso es lo Entonces, triste. Tienes un buen trabajo de jóvenes, como dices tú, en las fuerzas básicas, no, pero pero, dicen. ajá, pero no tienes continuidad en los equipos, o en los equipos no existe la mentalidad porque otra vez volvemos a de que quién es más mediático, quién tiene más números en redes sociales, quién va a vender más playeras, en vez de buscar al real talento. O sea, ¿cuánta gente no conocemos, tanto tú como yo, que son unos cracks para jugar, pero Ujú. que porque no tienen el dinero para pagarle a un visor, porque no tienen el dinero para pagarle a alguien del club para que les dé una entrevista, que no tienen el dinero para pagarle al tío de no sé quién para que les dé una oportunidad con el entrenador, Sí, se quedan sin la oportunidad de jugar. Y por esto mismo después tenemos jugadores que son muy buenos, que son mexicanos, que terminan representando a otros países porque sí les dieron la oportunidad, porque sí los acobijaron de aquel lado. O gente que son muy buenos y terminan yéndose a otros equipos, que qué bueno que se van, pero porque en México no hay oportunidades para ellos. Y me sí, imagino que el entrenador es lo mismo, o sea, estamos hablando de que tenemos una liga de que 18 equipos y casi todos ellos ya tienen, o sea, ya tienen el reemplazo de ese entrenador, o sea, ya saben quién es el que va a entrar. Y no va a ser un huerco de 26 años que tiene experiencia dirigiendo en 5 países, que habla quién sabe cuántos idiomas, que tiene la experiencia y la preparación en Europa, pero, oh, lo siento, no eres hermano de Don Chuchito, que es el dueño del equipo. ¿Me explico? sí, sí. Totalmente, totalmente. Y qué lástima porque, por ejemplo, a los 26 años, el Nagelsmann, que es exentrenador del Bayern Múnich, él empezó a los 26 años siendo entrenador en primera división. Sí. Ahora En también primera está, división, sí. ¿cuál es el entrenador que está entrenando en Inglaterra que no tiene ni licencia? Hay uno sí, sí, sí. Creo que es de Bélgica Ok, y que entrena en Francia. que el club tiene que estar pagando la multa cada semana Sí, porque sí. él no tiene licencia, pero lo que hizo fue, ok, yo conozco, yo entiendo, yo esto, tuve mi equipo de fantasía y me funcionó, creo que lo puedo llevar al siguiente nivel. Lo que Sí. me gusta de aquí es que el club confió en él. O sea, el club le dio la Capacidad. oportunidad, exactamente, o sea, vieron en él el talento, la capacidad y su equipo le está yendo muy bien. O Sí. sea, y eso es lo que a veces la gente no entiende. La gente no quiere creer en ti como promesa. Quieren un proyecto terminado. La gente no quiere Ajá. agarrar al Cristiano Ronaldo que empezó en las fuerzas básicas del Sporting. Quieren agarrar al Cristiano Ronaldo que ya ganó 5 Champions. Exacto. Mira, ahí das un punto muy clave que yo siento que, bueno, esto no solo pasa en México, pero pasa mucho en México, que quieren a alguien con el currículum y no les importa evaluar la capacidad. O sea, quieren que les mandes tu currículum y que diga, yo estuve en Monterrey, estuve en Pachuca, estuve aquí, y no les importa decir, oye, no estuve en estos clubes profesionales, pero tengo la capacidad de hacer esto, tengo la capacidad de hacer esto, te lo demuestro. Es más, ya lo he hecho, ya lo he hecho, ya me ha funcionado. Aquí están los resultados. Sí, ¿Quién vale más?
¿quién vale más? Depende a quién le El preguntes. que, sí, Depende a quién le preguntes. Y es triste, vato. O sea, y es triste porque yo te veo a ti, te veo dirigiendo en Europa, todavía te veo dirigiendo aquí en Estados Unidos antes que dirigiendo en México. ojalá no sea así, pero a mí me da, ya que me da igual. O sea, si quieren seguir con su mediocridad, yo no voy A caer en el a juego. hacer, ajá, no voy a caer y tampoco voy a ser el que lo levante. Si quieren mi ayuda, les ayudo. Si no lo quieren, no los voy a ayudar. Muy bien dicho. O sea, si al final de cuentas no somos los salvadores de México y creo que no nada más en el fútbol, en muchas cosas la gente no aprecia al verdadero talento, no aprecia a la gente con las capacidades. Vato, yo no me quiero meter en ese tema y no lo voy a meter, pero nada más lo voy a mencionar. Misma política, o sea, mismos presidentes, gobernadores, no, no escogemos a las personas con mayor capacidad para dirigir a un país. Elegimos a quien más nos conviene, como, te hablo como sociedad que está a cargo, no como el pueblo. La sociedad que está a cargo, ¿quién me conviene para para el beneficio de mis empresas, para el beneficio de mis relaciones públicas? ¿Quién es la persona que más me conviene mediáticamente? Y a No, corto plazo, sí, o sea, siempre se piensa a corto plazo. o sea, esto tú lo sabes, yo trabajé para un partido político en México y estuve afiliado a ellos por un tiempo y aún ahí yo vi que la persona que tenía la mayor capacidad para ser gobernador de Nuevo León no fue elegido como candidato interino del partido, sino que Ujú. una persona que tenía mejores relaciones con otros. Esa fue la persona que eligieron. Y perdió garrafalmente, horrible. Pero bueno, Memo, ¿qué es lo que sigue para ti? ¿Qué es lo Pues a dónde te va a ya, llevar la vida? ya en estas semanas tal vez se define algo, en este mes de julio que empieza, tal vez se define algo, pero eh, a corto plazo no lo sé. A mediano plazo me veo de nuevo trabajando con gente capaz, como lo es mi amigo Sven Pierre Rodríguez, que ahora está en el Líbano, en primera división. Eh, él está Felicidades. junto a otro, él está junto a otro entrenador llamado Pablo Meneses. Entonces, Él me me, suena. acaba de ser campeón de Copa en el Líbano, va invicto, llegó, le dieron la oportunidad, ahí sí que le dieron la oportunidad, 12 partidos ganados, 4 empatados, 0 perdidos, alguien sumamente capaz, eh, ya te digo, fue campeón de Copa y me dijo, el siguiente en venir eres tú. Entonces, yo espero, ya sea en ese club o en otro club, estar con gente capaz y en un proyecto, ojalá, eso ya no depende mucho de uno, pero en un proyecto bueno en donde pueda desarrollar mis conocimientos. Excelente. Entonces, Memo, muchísimas gracias. Am, ¿Algún consejo que le quieras dar a la persona que ahorita nos está escuchando, que a lo mejor quisiera entrar, ya sea como jugador o como entrenador técnico o Sí, a este mundo del fútbol? ¿Consejo que le darías? sí, yo creo que esto no solo aplica para el fútbol, pero vete al contexto indicado. Estudia cuál es el contexto indicado, en dónde tú puedes destacar. Por ejemplo, sabemos que China está invirtiendo mucho en el fútbol, entonces, bueno, tal vez ese contexto donde tal vez haya la libertad de tú poder desarrollar, porque no hay muchas cosas que desarrollar, donde hay el dinero, donde hay la infraestructura, ahí, pues puede que sea el contexto ideal para uno que está empezando. O, por ejemplo, tú buscas ser entrenador de primera edición. A ver, no sé, en México, tal vez
Si haces una trayectoria en Europa, puede ayudar a que más fácil te vean en México, no lo sé, pero a lo que voy con esto es de que te vayas al contexto indicado, donde te puedan, donde crean en tu trabajo, donde te den la oportunidad para que tú los convenzcas de tu trabajo, donde puedas desarrollarte y no te vayas a lugares donde pues simplemente no hay nada. O sea, hay gente que me está escribiendo, lamentablemente, pues, en Veracruz me dice, es que aquí no hay canchas suficientes y luego ningún club paga, ni siquiera los alumnos pagan tampoco. Entonces, oye, intenta irte a otra parte, que no es cosa de otro mundo realmente. ¿Y cómo llegas a otro mundo? Pues aprendiendo idiomas importantes como es el inglés. Ahí es súper necesario para poder moverte de un lugar al otro, el saber inglés y en poder estar en el contexto indicado. Ok, muy buenos consejos. Nada más que agregar. Memo, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, Otto. Larguito. Gracias a ti. Gracias a ti y invitarlos a gente que si está relacionada en el fútbol o quiere contactarme de cualquier modo, pues mi nombre es Guillermo Lafuentes y estoy en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y pueden escribirme, yo contento de responderles. Sí, Sí, les respondo. sí, si hay si hay alguien que me pueda conectar a clubes en México o que conozca gente que me pueda ayudar en mi carrera, pues muy, muy, muy bienvenido. Entonces, ya saben, gente, si son dueños de algún equipo de México, echen una llamadita. Si conocen a alguien, no duden. Ahora, denle la oportunidad a los nuevos talentos, donde sea que estés, cualquiera que sea tu contexto. Cree en la gente, cree en la preparación, entrena, Cualquiera que sea la edad, capacita. Sí, cualquiera que sea entrena, la edad. capacita, deja que la gente se desarrolle. Roma no se construyó en una noche. Entonces, crea en el proceso más que en los resultados finales. Espera y vas a tener tu ganancia. Yo soy Caleb Elizondo. Que tengas un excelente día. Esto, sabes que lo subimos en todas las plataformas. Síguenos, dale like, compártelo con la gente, compártelo con tus amigos. Suscríbete en Spotify, en YouTube, en Facebook, donde quieras. Caleb Elizondo en todas las redes. Nos vemos en la siguiente.